Emociones en equilibrio. Gracias, Juan Carlos Martínez, con este taller que tengo la inquietud de platicárselos a esta institución en especial, que es el internamiento, el proceso de internamiento, oportunidad o castigo, ¿no? Y me gustaría verlo de las dos partes, ¿no? De la parte del codependiente o del familiar y la parte del dependiente o el usuario o el adicto, ¿no? Perdona, ando aquí con un poco de frío, está haciendo aquí, estoy en Isidro Favela Plazala, está rico el frío, y bueno, vamos a empezar. Me presento, Juan Carlos Martínez, soy adicto en recuperación, y te voy a platicar primero mi experiencia, en algún momento de mi vida, el primer internamiento, yo lo tomo como una gran oportunidad, ¿ok? Ya se me había confrontado, en ese momento mi mamá me dice, oye, creo que aparte de que estás tomando, creo que te estás drogando, ya había un antecedente familiar, mi hermano es adicto, y ya mi mamá tenía la experiencia, y no la había acertado, ¿no? Entonces, me sugiere, me coarta, me advierte, me propone que hay un lugar y que yo tomaba la decisión. Lógicamente en ese momento yo me sentí agredido, me sentí internamente descubierto, ¿no? Muy preocupado, ¿no? Porque por un lado mi parte adictiva ya había arrancado a procesos difíciles y por otro lado yo tenía compromisos, entre paréntesis, laborales, no porque fuera responsable, porque necesitaba seguir viendo de dónde cubría mis necesidades primarias, que era evadirme de mi realidad, o sea, drogarme, y lógicamente aquí involucraba a amigos, familiares, socios eventuales y todo este asunto, y irme era como, te lo voy a decir como lo estoy pensando. Por un lado era como un gran bálsamo de descanso, como una posibilidad de algo, y por otro lado, mucha culpa, porque sabía que iba a dejar cosas inconclusas. Recuerdo que lo platiqué con mi pareja en aquel momento, y cómo vas a dejar con la bronca, y estas situaciones tan complicadas que crean una relación dependiente-codependiente, ayudador, rescatador, salvador, insalvable, ¿cómo te lo puedo decir? Que la moneda de cambio es la culpa y la manipulación y la mentira y el engaño, y se vuelve un verdadero infierno, ¿no? En el que yo estaba metido, negaba y no sabía cómo había empezado todo eso. Esa es la verdad, ¿no? Dentro de todas estas situaciones donde ya había marcadas pautas de que tienes problemas con el alcohol, creo que te estás pasando, creo que es hora de que te controles desde joven, como que en ese momento se había empezado a tocar áreas que no se habían tocado, ¿no? Y te lo voy a explicar. Mis ausencias ya eran de varios días, ¿no? Yo podía empezar a tomar un viernes a las 3 de la tarde y créeme, no sabía cuándo ni cómo iba a terminar, ¿no? Y además, cómo justificar este asunto, ¿no? Y en el camino, lógicamente, que mis errores, lo que me habían hecho, lo que no me habían dado, lo que sí había pasado, pero yo exageraba, se convirtió en mi gran justificación para decir, ¿por qué toman? No manches, no me dieron el proyecto, y coticé y le invertí, fui, gasté y no me lo dieron, y esto es terrible, ¿no? Y créeme, en ese momento sí sentía eso, ¿no? Yo no sabía esto que era una justificación, ¿eh? O por otro lado, ¿no? Me lo dieron, claro, soy muy chingón, vamos a hacer
buenos y vamos a hacer un trabajo y de aquí nos vamos a otra cosa, ¿no? Y había una justificación para festejar o una justificación para consumir porque no se había hecho, ¿no? Yo no había entendido, ni mi familia, que yo no necesitaba ni que triunfara, ni que perdiera el América o ganaran los acereros, o me dieran un trabajo, me lo quitaran. Mi manera de consumir era porque yo estaba enfermo y había creado una dependencia psicológica, física, y que era presa de una obsesión mental. No puedo dejar de pensar en consumir, y en cuanto tomaba, no podía dejar de parar hasta que no pudiera hacerlo. Y en el camino, bueno, pues me dañé mucho físicamente y dañé muchos a los que me acompañaron en este proceso. Y entonces tomo la decisión de irme a internar. Ahí te va. Pero ¿por qué tomo la decisión de irme a internar? Honestamente, yo ya me había dado cuenta que tenía problemas en mi manera de consumir, pero esto no quiere decir que yo quisiera dejar de consumir. Lógicamente me daba cuenta que mi salud ya estaba deteriorada, ¿no? Que mi peso era muy bajo, de por sí delgado, decía el padrino, ¿no? Alegre el indio y luego le das maracas. Entonces sí era delgado, pero ya estaba en tonos muy demacrados, calavéricos, ¿no? Mi tono de piel ya era verdosa, ¿no? Y sucede un evento. En un consumo, yo tengo un evento que yo creo que fue provocado por no comer en días, y además tenía así secuentemente mis consumos eran no comer. Yo así me tocó, yo probaba una gota de alcohol y no tenía ganas de comer, yo nomás quería beber alcohol y fumar y yo drogarme, ¿no? Entonces, después de varios días, se me duerme totalmente el brazo. Yo ya no podía ocupar este brazo, me acuerdo que era el izquierdo, y de los últimos consumos me tuvieron que ayudar. Para los que saben, se fumaba en bote y no podía ni prender el encendedor. Y entonces empiezo a sentir como unos avisos, un temor, un ya basta, un para aquí. Me acuerdo que era un domingo, un sábado en la tarde, noche, y decido irme. Me subo a mi vehículo y entonces yo siento un zumbido en los oídos, empiezo a ver oscuro, no puedo respirar, y al bajar la mano, mi mano derecha se topa con una pequeña botella de alcohol de X marca, y logro subirla a mi boca y tomarla, y se derramó. Eso hizo que bajara un poquito mi ritmo y me asusté. Yo no sabía qué me había pasado. Llego a casa, mamá, toco y decido internarme. Me voy a internar un domingo. Hubo gente que me apoyó, qué bueno, y otras que se pusieron locos y locas, ¿no? ¿Cómo es posible? Y, no sé, yo creo que fue un instinto de conservación, dos, tal vez un momento preciso para no dar la cara, porque el adicto es así. El adicto, como yo, está acostumbrado a que le resuelvan las cosas. Ese es uno de mis roles, ¿no? Ya después, en otra participación, explicaré un poco. Pero hoy me tocó así. Descubro en ese internamiento que lo que me sucedió fue un paro cardiorrespiratorio. Bendito Dios por el alcohol que tomé y pude nivelar, no acabó en paro cardíaco y no se complicó en un paro, cuando te da una parálisis del cuerpo, incluso puedes quedar mal del habla, y yo creo que no fue ni porque yo tomé eso, Dios fue el que me cuidó, me queda perfectamente claro, y ya. Y resumo, yo llego a mi primer internamiento, me pego mucho, salgo, mi proceso iba a ser de 2-3 meses, terminó siendo de 1 año y cachito, ya con procesos de medio camino y reintegración a la familia.
y en el camino yo me integro en un grupo de mi localidad y logro llevar algunos años limpio, ¿no? No me recuerdo que fueron 6 años, 7 meses, o 7 años, 8 meses, por ahí. La verdad es que no es relevante. Logré un tiempo limpio, ¿no? En ese camino me divorcio o me separo y empiezo otra relación, ¿no? Y ahí viene el asunto en donde yo tengo mi primera recaída, ¿no? Lógicamente, en el momento que yo empiezo a recobrar la parte de compañía pareja, la parte laboral, en donde los límites que con mucho dolor y con mucho miedo logré poner, límites para los que me afectaban y los límites para mí mismo, y que esto modificó muchas situaciones. Yo creo que era tiempo de ya bajarle un poquito, ¿no? Y dejo de asistir a mis juntas, me enrolo en situaciones que no son convenientes, empiezo a ser infiel, empiezo a querer como nivelar ese escape de una realidad que en ese momento tampoco me estaba gustando, dentro de que yo ya no consumía. Aquí quiero aclarar algo, el problema no es el tóxico, no es lo que te metas, ni si consumes o no, si comes o no comes, si juegas o no juegas, si arriesgas o no arriesgas, si consumes tiner, cigarro, alcohol, ya sea whisky o tonalla o alcohol de 96, o te metas mota o te metas anfetaminas. Eso la verdad es que no importa. Lo que importa es por qué alguien tiene que hacer eso y llegar a tener problemas en las demás áreas de vida, o sea, con sus familiares, en tu trabajo, contigo mismo, con tu área laboral, con tu área espiritual, con tu área física. Empiezas a tener depresiones, no te levantas, no te bañas, porque algo no te está gustando, ¿no? Mi realidad muchas veces no me gustó y batallo en aceptar la vida como es, ¿no? He terminado haciéndolo porque me conviene, ¿no? Porque los madrazos están sabrosos, ¿no? Porque estoy viejo, ¿no? Porque tal vez ya no tenga la capacidad de... Y por otro lado también, y lógicamente, porque empiezo a entender los procesos de la vida, aceptando ciertas cosas, poniendo límites para no dañarme más, perdonando sin que me pidan perdón, porque el que se está haciendo daño soy yo, ¿no? Pidiendo el perdón que tenga que pedir a quien lo tenga que pedir, no importando si me lo quiera dar o si me lo da y ya después no me quiera ver, o si no me lo dé o no quieren hablar conmigo. Yo tengo que seguir. Y también porque empiezo a arañar por lo menos, o a abrazar, o a obtener momentos de paz y de tranquilidad, ¿no? El caos en mi cabeza, los conflictos ya no duran tanto tiempo, ¿no? Yo te prometo algo, había crisis en mí que una acción hacía que yo empezara un consumo y que podían terminar en 4 meses sin parar de dejar de consumir, ¿no? Y ahora, digo, con suerte el coraje, el enojo, lo que me hicieron, o el arrepentimiento de lo que yo he hecho, porque también sé que sigo dañando en algunas áreas, y hoy puedo disculparme, duran menos tiempo. ¿Por qué te comento esto? Porque voy a entrar a lo que el proceso de recuperación puedes obtener o no obtener, ¿no? Como adicto o como dependiente, ¿no? Lo primero que vas a obtener, quieras o no quieras, es un enojo que no había sentido en mucho tiempo. Porque ya sea que tú decidas ir, ya sea que tú hayas aceptado ir, o ya sea que te hayan agarrado, y te voy a narrar qué puede pasar en dado caso. Te voy a platicar en el primero que pasó. Yo decidí ir porque hubo un evento que me dio miedo, por instinto de conservación, por tal vez no querer. Fíjate qué ilógico es. El adicto quiere morir, a final de cuentas. El adicto no le tiene miedo a la muerte,
le tiene pánico a la vida. ¿Por qué? Porque no sabemos vivir. Entonces, ese fue mi caso. El segundo caso es, acepto ir, pero yo no sé si quiera ir o quiera dejar de consumir, pero como me están coartando en o te quitamos el trabajo o la mujer, te cierro las piernas y ya no hay sexo, o te quito a los niños, o esto es imperdonable y tú en un momento de culpa, dijiste sí, y ching, ya estás ahí, ya tocaron la campana, ¿quién es el primero? Digo, ¿quién es el último? Te pararon, te dieron un aplauso y dices, ¿qué pedo con esto? Yo no sé qué está pasando, ¿no? Y la otra es que te hayan agarrado. Decía el padrino, y perdón por la expresión, te agarran por pendejo, tú ya estabas dando avisos o ya te habían avisado que te iban a agarrar, ¿no? Y pum, esas tres. Cualquiera de las tres, tú vas a pasar al principio un proceso de enojo y de no comprensión. Yo me enojé porque mi mente me decía que sí podía controlar. Algo pasó ese día que me dio casi el paro respiratorio, pero mi mente me decía, pero si lo vuelves a intentar y te cuidas, ahora sí come, ¿no? Vas a poder hacerlo, ¿no? Si diste a tu brazo a sorter porque te coartaron o te amenazaron o fue tu culpa, créeme que en algún momento vas a tener un pinche conflicto tan grande contigo y que vas a estar bien enojado. Y el tercero y el peor, vas a echar a perder 15 días de tu internamiento mentándole la madre a quien te internó, planeando en tu mente paso a paso cómo vengarte, y ahora voy a consumir más y a mí no me hacen eso y nomás deja que chispo y voy a traerle aquí a la banda y les voy a hacer la rebambaramba aquí al padrino y les voy a quemar el anexo y les voy a... Tu mente te va a decir muchas locuras. Lo que va a pasar después de eso, después de que el efecto de las juntas en el donde te haya tocado, hay un efecto, vas a empezar a crear una conciencia, va a despertar, vamos a suponer, y con suerte al despertar te enojas más, ¿no? Porque hay momentos que te va a decir tu conciencia, no manches, tienes razón, eso te pasaba a ti, eso sentías tú, y hay un momento de identificación. La decisión de dejar de consumir es tuya y tiene que ver con un proceso de aceptar varias cosas. Ahí es donde en algunos centros hay guías, en otros lados te apadrinan, en otros lados tienes terapeuta en adicciones, en otros te apoyan hasta con psicólogo, e incluso hay áreas con psiquiatras si es que se requiere, pero en algún momento la decisión, sea cual sea, la decides tú, de dejar de consumir o de engañarlos, tanto a los padrinos o responsables y a tus familiares, de que sí quieres dejar de consumir, pensando que te van a sacar antes, o que como ven que, como ya se dieron cuenta que tú sí quieres y eres bueno, te van a decir, no, al mes que se salga, ¿no? Tu mente, tu piensa chueco te va a decir eso. O vas a tomar la decisión de no dejar de consumir. Y hoy, en un punto de vista ya no como adicto de recuperación, sino como un profesional de la salud, digo, y cada uno tiene su razón, ¿eh? Es un proceso normal. Yo respeto mucho a los que deciden no dejar de consumir. Respeto, no estoy de acuerdo, ¿eh? Te voy a decir por qué. Por lo menos están siendo honestos, ¿eh? Claro, confundidos o no, errados o no, por lo menos están siendo honestos, ¿no? Lo que sí no estoy de acuerdo es que digan, no quiero dejar de consumir, pero quiero que me sigas manteniendo, quiero que sigas pagando mis cagadas, quiero que sigas ayudándome a resolver los pinches pedos que yo me meto. Eso sí no estoy de acuerdo. Pero a final de cuentas va a crear conciencia, ¿ok? Lógicamente, la última parte que te narro, o sea, el tercer personaje, el involuntario, el que lo agarraron, él lo va a ver como castigo. La gran mayoría lo ve como castigo y lo terminan viendo como castigo. Algunas personas terminan viéndolo como una oportunidad, porque ahí te va. El programa de los 12 pasos, las terapias, las actividades, van creando conciencia, ¿no? Te van liberando. Hay algo bien importante y te lo quiero decir. Nunca me he sentido más comprendido
en ningún lugar, ni en mi casa, ni con mi papá, ni con mi mamá, ni con mi hermano, ni con mi esposa, que con alguien, ni con mis amigos de consumo, o mis conocidos de muchos años, que con alguien que piense y sienta lo mismo que yo y que me diga, no mames, me pasaba igual, sentía de esta manera y me daban ganas de hacer esto. Pero también hubo mucho confrontamiento en estos internamientos, hay cosas de mí que no me gustaban ver, ¿no? Darme cuenta que no era la persona que yo de niño había deseado ser y que me fui construyendo a base de mentiras, de caretas y de cosas externas. Y al verme desnudo, y no te estoy hablando de quitarme la ropa, desnudo, descubierto, sin nada que me cubriera, no me gustó. Me dio mucha tristeza, me dio mucha vergüenza, me dio mucho coraje, ¿no? Haber como vivido muchos años en un engaño que yo hice. Ya más tarde te platiqué por qué el adicto hace eso, ¿no? Y al final hay gente que aprovecha esta gran oportunidad y se pega, se integra, hay gente que ha tenido recaídas, y aquí quiero aclarar, una recaída se le llama cuando alguien consume después de un tiempo prudente de haber dejado de hacerlo, estando en programa, no nada más absteniéndose, ¿no? Es que yo haya salido de un internamiento, que yo me haya pegado el primer año o el segundo año, como ellos dicen, en la junta, que participe, que dé mi servicio, que aleatoriamente o adicionalmente o junto con el proceso yo tenga un terapeuta o un psicólogo, que vaya creando límites, que vaya hablando, que mi comunicación mejore y que después deje de hacer algo en donde hubo una recaída. Eso es una recaída. Si yo salí a la semana, se consumió, como yo tuve varias, eso se llaman reincidencias, ¿no? La recaída es cuando ya pisaste o estás en el proceso de encontrar el equilibrio emocional, lo que le llaman la sobriedad, ¿no? La sobriedad no es estar libre de alcohol, pero sí se necesita estar libre de cualquier sustancia para poder encontrar el equilibrio y entonces tener modulada mi área espiritual, mi área sexual, mi área laboral o de escuela, mis relaciones personales, mi área de diversión o entretenimiento, mi asistencia al grupo, y pueda yo tener un equilibrio. Entonces, hay gente que lo logra. Y hay gente que en este castigo se resiente más. Te voy a platicar una historia rapidísima, ¿no? Yo conocí una persona que estaba tan enojada por haberlo internado que su venganza que planeó con los meses que estuvo ahí fue vengarse de su mamá. Y la emborrachó, le echó una pastilla y la drogó y la fue a internar a un lugar fuera de serie en donde hay golpes y maltratos y firmó por ella 1 año. Esa fue su venganza. No quiero imaginarme cómo acabó el asunto, pero te voy a decir algo, no acabó bien. No acabó bien. Entonces, un internamiento forzado puede crear venganza, resentimiento y no querer saber del programa de AA por mucho tiempo. Pero también puede ser que por lo menos baje el consumo y se limpie un poco para que la otra parte, que ahorita voy a hablar de ella, de la parte codependiente, pueda confrontarla sin violencia con alguien intermediario, que se puede ser un padrino, un consejero, un terapeuta, un psicólogo, y puedan hablar y por lo menos establecer límites en la familia. Y lógicamente, si es que está asesorada y está en programa o está en alguna terapia. Porque aquí aclaro, este mecanismo de adicción, coadicción o dependencia, codependencia, es una enfermedad familiar. Si se tiene mucho el imaginarse o el entender por ciertas lógicas, el que está mal es el que consume.
el que se ve chueco, el que huele feo, el que ya le robó a la familia, el que ya le robó la cadenita hasta al sobrino de la primera comunión, el que ya le fue a pedir dinero a los vecinos, el que ya da vergüenza en la calle. Y no, tal vez ese es el punto, la luz de que algo mal hay en la familia, y hay veces, y muchas veces, y casi siempre es así, que el tronadito es el que empieza a menear el sistema en este asunto de la recuperación. O se tiene que alejar, porque a veces que la familia no acepta, no quiere, no comprende que hay una familia enferma. El tronado es él, el que tiene que dejar de drogar es él. Si no me lo componen, no lo dejo. Y si no, es el apestado y el que no sirve. Ahí pasan dos cosas. O el adicto mata al codependiente, y no hablo de físicamente asesinarlo, sino en este asunto de ir y venir, en ese estrés. Hay codependientes que de un paro cardíaco nos vemos parálisis facial, y el otro de una sobredosis. O los otros, los familiares, los que quieren enderezar al chueco, según el concepto de ellos, termina consumiendo en alguna sobredosis o involucrándose en algún accidente o algo, ¿no? Y también he visto que cuando hay responsabilidad, cuando ha habido información, y aquí quiero aclarar algo bien importante, benditas redes sociales en ese aspecto, que están abriendo la posibilidad de que se expresen. O sea, hoy no tienes pretexto de decir, es que a mí no me dijeron que yo tenía que ir a un grupo de Al-Anon, yo pensé que tenía que traer internado porque no deja de consumir cristal. Ya estamos a oscuras, todos los focos se los robó. Y no sabíamos, ¿no? Hoy creo que en todo, en Instagram, TikTok, en todo ya se habla de emociones, de dependencia y codependencia, de adicciones. Es, yo creo que una respuesta natural a esta ola, a cómo está el asunto, y a la gran ola de lo que viene, porque al final voy a hablar un poquito de lo que viene con estas nuevas sustancias. Entonces, lo que sí, ya para cerrar la parte del dependiente, es que hayas querido o no hayas querido o lo hayas medio intentado, va a pasar algo. Hay una semilla que se siembra, y entonces tu consumo no va a ser igual. Tú vas a tratar o vas a querer demostrarte que va a ser igual. Y decía un padrino, no, Dios te trabaja siempre, el diablo también, ¿eh? Y entonces te va a dar chance de que tus primeros consumos los vas a poder controlar o semicontrolar, para que agarres confianza. Pero como el asunto aquí no es que yo controle o no controle, sino que me detona el no controlarlo, la parte emocional, en algún momento, sin terapia, con toda la información que traes de lo que escuchaste en un internamiento, va a ser, y va a haber algo que ¡pum!, lo va a prender y no vas a parar. Y entonces, como ya hay un poco de conciencia, y lo que te juraste no hacer, lo vas a hacer. ¿Cómo cree, padrino, que yo voy a andar pidiendo un peso? Eso pensé yo. ¿Cómo se le ocurre, no? ¿No comprende? Yo sí estudié. Cuando se acaba el dinero en una peda, vas al cajero y sacas más. Fíjate qué soberbia, qué arrogancia. Y cuando tuve que pedir un peso afuera de un Oxxo, se apareció la imagen del padrino que me lo dijo: vas a terminar mendigando un peso para una dosis más. Y vas a empezar a hacer esto. Y vas a empezar a extender tus bebetorias o tus consumos. Porque como yo hay conciencia, para callar la conciencia que hay en tu cabeza y la culpa que empiezas a sentir, ¿qué crees? Se necesita de más sustancia para anestesiar. Para obtener más sustancia, tienes que mentir más, trabajar más, no te lo va a permitir tu consumo, o robar más, o engañar más, o transear más.
vas a empezar a robar, vas a empezar a mentir, vas a empezar a dañar más. Y entonces, en el camino, si no hay opción, o sea, si robaste y no te agarraron, yo no sé si sea suerte o no, pero la chispaste. Pero puedes acabar en la cárcel, en un hospital o en el panteón. No hay más. Yo no conozco a nadie que diga, y entonces salí del anexo, consumí como quise, mi vida se arregló y seguí haciendo lo que quise, y hoy que tengo 80 años, les digo que no pasó nada. No, no hay. La experiencia lo dice, no mi experiencia, la experiencia de miles y cientos de miles de gente que desde 1935 han vivido las muertes y las evoluciones y los procesos de gente que sí pudieron. Fíjate que estaba yo pensando y platicando con un buen amigo que lamentablemente en México estamos en pañales en muchas cosas. En México no hay muy pocos censos, porcentajes en donde de hacerlo. Estados Unidos y otros países tienen empresas dedicadas, el gobierno tiene una partida de dinero para investigaciones. En México lamentablemente no, hay muy poco, lo que hay no sé qué tan confiable o qué tanto puede ayudar, lo que tiene, no sé, la integración juvenil, el CONASAMA o antes el CONADIC, no sé, pero faltan. O sea, ¿qué porcentaje de las familias están metidas en adicciones por medio de un internamiento, están yendo a la NON o a una terapia? Creo que no hay, ¿no? Por lo menos así lo que se investiga ahí, ¿no? Y entonces, yo creo que es una responsabilidad de, ¿no? Si tú decides si este proceso de internamiento para ti es un castigo o una gran oportunidad, ¿no? Se vale que puedas empezar con las dos, ¿eh? Puedes empezar pensando que es un castigo y en el camino lo veas como una gran oportunidad, ¿no? Ahora voy a hablar de la parte codependiente, que puede ser hijo, esposa, novio o novia, familiar, papá, abuela, tíos, de alguien que vieron crecer, que tenía tal vez un perfil interesante, que había ciertas características en donde parecía que era buena persona y se tenía que ayudar, o lo veían tan débil o tan güey que había que apoyarlo, y esos marcados detalles o errores o sucesos que pasaron a través de su vida, pensando que se iba a componer, y que iba a ser una gran persona o algo importante, se vieron frustrados y tú estás viviendo esta dualidad de enojo, lástima o encabronamiento, y tal vez tocando roces de comprensión o de lástima o de compasión, porque todo eso se revuelve, o quieres apoyar, porque los padres mexicanos tenemos que aceptar todo por los hijos, como Libertad Lamarque, ¿no? Lamentable, y perdón que me exprese si no me estoy burlando, quiero que entiendan algo, estoy teniendo el contexto de una cultura latinoamericana en donde tengo que soportar lo que dijo, mira, yo soy su madre, ¿no? No lo tienes que soportar, lo aguantas porque estás enferma y no lo sabes, o esposa, o hijo, ¿no? Y entonces empieza este gran conflicto familiar. Seguro, ya que esté internado, ya pasaron varios procesos de enterarse, de negarlo, de comprobarlo o verificarlo, de buscar un culpable, ¿no? Es que él quería una niña y salieron puros varones, ¿no? Y tú porque le diste, tú porque no le diste, y tú por esto, y tú por lo otro, y se echan la bola, y que no se enteren, ¿no? Y que van a decir las primas gachas de Jalisco, ¿no? Y las de la colonia, ¿no?
y bien me decían los vecinos que no me casara con este. Y ese gran conflicto emocional que genera algo que ha pasado toda la vida, ¿eh? Ya después que entres a una recuperación y que aceptes esta parte, te vas a dar cuenta que todas las familias hay homosexuales, que hay incesto, que hay algo oculto, que hay mentiras, que hay verdades a medias, que hay adicciones, que hay conflictos, que hubo golpes, que hay violencia, porque es el género humano, ¿no? Son debilidades humanas. Cómo se gestionen o qué resolución tomen de cada estas acciones habla mucho de cómo quiero, ¿no? Si a ti te interesa qué van a opinar de ti porque tu hijo es adicto, no te está importando tu hijo, te está importando lo que opinen de ti, ¿no? Y es bien complicado y también se vale porque el orgullo, el ego, para eso es, ¿no? A veces nos atora, pero también nos impulsa, ¿no? Entonces, esta parte de entender, y te voy a poner un ejemplo muy básico, ¿no? La esposa no quiere que su esposo adicto se vaya a internar, porque aparte le tiene que ayudar y me va a dejar con la bronca y recurre pues el güey a quien le ha salvado siempre, a su mamá. Y su mamá toma la decisión de internarlo, ¿no? Y entonces los hijos de él no entienden por qué papá se va a internar y deja a mamá con la bronca, ¿no? Y luego tampoco entienden por qué mamá le toleró tanto al papá que llegaba y no llegaba, que daba y no daba, y no sabe si están enojados con la mamá o con el papá, o con la abuela porque lo salvó, o al final es la que termina ayudándolos en algo, ¿no? Económicamente o moralmente, ¿no? Y luego, por otro lado, los hermanos de susodicha persona es, otra vez lo vas a ayudar si te va a fallar y ya empeñaste las joyas que te dio la abuela de hace 3 generaciones y la mamá dice, no importa, donde sea, pero que salven a mi hijo. Y todo este show, ¿no? Y muchas veces hacen un esfuerzo de veras, con mucho amor, a veces con mucho enojo, a veces con mucha esperanza. Yo he visto cómo han pagado cifras exorbitantes en clínicas impagables, pero dijeron, el chueco es él, y entonces ellas nunca fueron a una junta, no entraron. Los que han estado en estos medios ahora ven que las clínicas o los centros presionan, tú tienes que venir a una junta familiar para que tengas el derecho a ver a tu usuario o a tu interno, si no, no lo ves. Y qué bueno que lo hacen, porque aún así la gente no va vaya, es un porcentaje muy bajo de los familiares que sí empiezan una recuperación. Y entonces resulta que no funcionó, ¿no? Él salió, llegó a un mismo sistema enfermo, fuera de lugar, con algo, tal vez funcionando de una manera diferente, forzando algunos engranes, y voy a ponerlo de esta manera. Voy a simular que la familia es un reloj y cada persona, cada miembro es un engrane que sirve para que algo funcione, ¿ok? Bueno, con suerte hay alguien que no está funcionando y entonces pusieron un perno que se parecía, y le pusieron parchecitos y lo pusieron, y al que más o menos se parecía, lo pasaron al grande y le pusieron masking y sí jala, pero no jala bien. O sea, con los mismos integrantes trataron de resolver el asunto. Y los que están metidos en eso me lo van a entender muy bien. Entonces, si había un papá con adicciones o una mamá ausente, uno de los hermanos toma el rol de la mamá y entonces ya no es hermana, ya es mamá de los demás, y no voy a hablar sexualmente, y pareciera que se convierte en la esposa del esposo por la toma de decisiones, y entonces medio funciona, pero no funciona bien, porque cada uno está diseñado para vivir un rol, y no quiere decir que eventualmente tengas que resolver algunos asuntos, y el resultado no te lo tengo que explicar con peras y manzanas, es lo que estás viviendo. Esas cosas que dije, ¿a qué me metí en esto, no? No me gusta, ¿no? Y aparte,
El adicto por lo menos está buscando en dónde sacar su incomodidad o su malestar, porque agregamos a todo este entorno que él es hipersensible. Él, si no se hubiera drogado, no hubiera bebido, o no hubiera hecho ejercicio como hace, no se hubiera jugado en el sexo, o no hubiera dejado de comer o no comer, o jugarse lo poco que tiene en juegos de azar, se hubiera suicidado. Entonces imagínate el codependiente que acompaña a estas personas, simulando, creyendo tener la razón y queriendo controlar o no controlar. No se ha muerto de un infarto porque de veras Dios es grande, ¿no? Y entonces lo puedes ver, regresando al tema, es lo interno como castigo, enojado primero, que chingue, ahora ya me gasté tanto en otra clínica, ahora que la viva y en un anexo ahí nomás voy a dar 3 kilos de frijoles y 2 de lentejas y que la viva, ¿no? Con enojo. O si te has asesorado, si de veras hiciste una investigación meticulosa de dónde ponerlo, de hacer presupuestos, de buscar que tal vez te den un porcentaje de beca, de que llegues y observes cómo duermen, en dónde viven, qué están comiendo en ese centro de recuperación, puedas verlo como una gran oportunidad. Y te voy a decir una cosa, la buena decisión, la acción, la toma de decisiones, el asesoramiento van a ayudar a que haya una gran posibilidad. Pero la esencia de esta enfermedad tan complicada de mente, cuerpo y espíritu es el amor y la responsabilidad de la otra persona, de cada quien, meterse a lo suyo, a su terapia, investigar, y la parte espiritual. Yo no sé si crees en quien creas, para no entrar en detalles, pero en un poder superior, en mi caso es Dios. Hoy yo puedo platicarte esto, gracias a Dios. Yo debería estar muerto por las acciones que hice, por lo que consumí. Muchas veces he pensado que Dios es injusto. Te voy a decir por qué. Si fuera justo, yo debería estar en la cárcel, o muerto, o lisiado, no sé. Lo que sí te quiero decir es algo. Creas en quien creas, tienes que tener fe en que tú no tienes el poder. Hoy mi familia, parchada, remendada y funcionando, funciona porque el programa de los 12 pasos está en medio. Y funciona de la manera que te voy a platicar. Seguimos teniendo muchos conflictos. Sigo siendo hipersensible. Sigo siendo ansioso. De repente no le encuentro sentido a la vida. Hay momentos, vivo depresiones, hoy te puedo platicar que de horas. Pero el programa me levanta. Y a veces me dan ganas de ir a ahorcarla, yo creo que ella me quiere asesinar, y a veces me dan ganas de no hablarle a mi madre, y a veces no me dan ganas, yo creo que ella tampoco a mí, pero al final el amor y la comprensión de entender la parte enferma como dependiente de ellas a mí, y la parte enferma de codependientes mía hacia ello, ha hecho que por lo regular podamos volver a sentarnos a platicar y a que funcione. Entonces, como conclusión, no está malo que tú lo veas como un castigo en algún momento, y no está malo que lo veas como una gran oportunidad. Yo creo que tienes que vivir la experiencia, todos los procesos, como lo estoy pensando. Bienvenido al proceso de los procesos. Habrá procesos que vivas de mejor forma, de buena voluntad, otros más a huevo que de ganas, pero al final, si tú aceptas vivir los procesos, no prejuzgando o no
pensando que todos los procesos van a ser muy padres y viva los optimistas y qué bueno que AA y el programa y los terapeutas y lo holístico y todo. No, es un gran pedo, es una gran situación de confrontarte, ¿no? Es una gran fractura de ciertas áreas en donde sabes que ya no va a haber oportunidad. Hay cosas que están en medio que solamente están pasando de tu imaginación y que están basadas en algo imposible y tú te has desgastado la vida, has lastimado y te has lastimado y hay cosas que no se van a lograr, pero necesitas de alguien externo que te pueda hacer ver y que tú crees la conciencia y puedas tomar la decisión. Para mí fue un placer. Cualquier duda, déjenle en los comentarios, por favor. Vamos a tratar de responderle. La única intención es que tú, que estás viviendo un internamiento, puedas abrir la posibilidad a que sea una gran oportunidad de cambio de vida y tu familiar, que sé que hay esperanza y que hay amor hacia tu interno, tu adicto, y que tal vez estás enojado porque te mintió, porque te engañó y por lo que te falta por descubrir, ¿no? Y si con mucho amor entiendes que solamente uniendo fuerzas y poniendo de sí, quieran o no los demás miembros de la familia, porque me ha tocado ver la división, ¿no? La mamá sí quiere ir a la novia y papá dice, ni madres, los locos son ellos, ahí nos vemos, tan, y muy respetable. Y aún así he visto que funcionan. Yo creo que lo más importante es la evidencia, no lo que receto o recito, sino las acciones y el cómo vas siendo congruente, ¿no? La manera de demostrar los otros cambios, no hay de otra. Entonces, si tú estás siendo un adicto que tienes una gran oportunidad, demuéstralo, no lo digas. Lo has dicho muchas veces y has mentido mucho. Haz sal y hazlo. Y tu familiar, codependiente, acompañante, coadicto, date la oportunidad de conocer, date la oportunidad de ir a 3 juntas de Al-Anon o de codependientes anónimos o 3 terapias. Nada más dale la oportunidad. Si crees que no es para ti, muy respetable, pero también con el entendido de que si no hay participación de la familia y límites de la familia, es muy complicado que esto resulte. La evidencia y la experiencia dice que cuando todos participan es mucho más fácil. Yo soy Juan Carlos Martínez, te mando un fuerte abrazo y bendiciones. Hasta luego. Ok, muy buenos días. Me presento, soy Juan Carlos Martínez y agradezco a esta institución por permitirme colaborar con esta juntita de estudio, o no sé si no sea junta de estudio, pero déjame ver.